What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, no, van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Primera de Samuel, específicamente en el capítulo 8 al capítulo 10. Así que si aún no has leído, no pasa nada, ponle pausa al video, léelo y luego regresa. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. En realidad lo único que hacemos es damos contexto, resumen rápido, hablamos de ciertas referencias, doy cierto comentario, pero más me enfoco en qué manera práctica podemos aplicar tú y yo a nuestro día a día lo que estamos leyendo. Recuerda, tienes que ver estos videos no como tu consumo único, sino como unas muletas en donde tú te puedes apoyar de la lectura bíblica que estás leyendo. ¿Ok? Esto es 1 Samuel, capítulo 8 al 10 y como siempre vamos a iniciar con una pregunta y esa pregunta es: ¿de qué me sirve conquistar un escenario si pierdo mi propia casa? ¿De qué te sirve conquistar un escenario si pierdes tu propia casa? Es una pregunta que todo líder, que todo pastor, que todo emprendedor, que todo dueño de una empresa se tiene que preguntar, vaya. Sabes, Israel está a punto de recibir a su primer rey. Está a punto de coronar a su primer rey. Pero detrás de las coronas y de los aplausos hay una advertencia muy silenciosa. Cuando la influencia pública no va acompañada de la integridad de la casa, el resultado siempre es caótico. Lamentablemente, el resultado siempre será trágico cuando la integridad de la influencia pública no está respaldada por la integridad de tu casa. Sabes, quiero darte un resumen rápido, un resumen breve de lo que estamos leyendo en estos 3 capítulos para poder iniciar y para poder dar contexto a lo que estamos leyendo. En 1 Samuel, capítulo 8 al 10, vamos a ver que el pueblo de Israel pide un rey a gritos, pide un rey por sobre todas las cosas. Su mayor anhelo, su mayor deseo del pueblo de Israel en este momento es recibir un rey. Ahora, algo que tenemos que entender es de que no lo hacen solo porque los hijos de Samuel eran corruptos. Josh, estás equivocado. ¿Qué tiene que ver los hijos de Samuel en esto? Bueno, ahorita vamos a ver que los hijos de Samuel y que la manera en que Samuel fue padre tiene todo que ver con esto. De hecho, no solo lo hacen por eso. Lo hacen porque en el fondo están rechazando a Dios como su verdadero rey. Eso sí te creo, Josh. Ahí sí te la compro. Ok, vamos a darle con todo, ¿sale? Ahora, Dios les va a conceder un rey, Saúl, un buscador de burros. Literalmente, así es como conocemos a Saúl, un hombre alto, apuesto, de buen parecer, que está buscando los burros de su padre. Ahora, esto nos va a dar una referencia y el buscador de burros va a reflejar su propia terquedad. Pero todo esto va a abrir el camino en realidad para David, el pastor que sería rey conforme el corazón de Dios. ¿Okay? Vamos a entrar a las claves de contexto que tengo preparadas para ti. Número 1, quiero que entendamos lo siguiente al abordar esta primera coronación del rey Saúl. ¿Okay? La petición de un rey va a nacer de la falla de los hijos de Samuel. No es una simple rebeldía como muchos pensaríamos, porque en realidad al abordar esta parte de la Biblia, al abordar esta sección y al recordar sobre cómo es que Israel obtiene su primer rey, le damos este sentido ese sentido negativo que Israel estaba buscando a un rey porque no se podía someter, porque no creía en Dios, porque Ok, eso tiene un poco de razón, pero algo que quiero traer en contexto es la importancia que tenemos nosotros como padres de criar a nuestros hijos. Porque, ojo, te lo voy a poner en contexto. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 8, en los primeros versos dice: cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como líderes de Israel. Verso 1, verso 2. Concede en Berseba.
El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abdías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. ¿Te suena familiar esto? Por supuesto que te tiene que sonar familiar. Lo acabamos de leer hace unos capítulos con los hijos de Elí. Así es, lo que tú pensabas de lo grandioso que era el profeta y el juez de Israel, conocido como el Gran Samuel, ¿cómo es posible que sus hijos estaban haciendo un desastre? Tal vez muchos de nosotros no conocíamos esto. Pero esto es una introducción a la necesidad del pueblo de Dios al querer tener un rey, porque estaban hartos de la corrupción, estaban hartos de que los sacerdotes, los funcionarios, los jueces hacían con el pueblo lo que querían. Ahora, el patrón va a ser muy claro. Elí no corrigió a sus hijos. Así que Samuel fue criado por Elí de la misma manera, no tanto como un padre, sino como un sacerdote. Recuerda, Samuel estuvo al servicio de Elí desde su juventud muy temprana. Entonces, de cierta u otra manera, fue educado, fue enseñado, fue criado por Elí. Y al mirar que el padre no corregía a sus hijos, pues, ¿qué esperas de Samuel? ¿Qué esperas que haga con sus hijos? Porque lo que no se resuelve a lo poco tiempo termina siendo un problema. Ojo, la petición de un rey no surge de la nada. Es la consecuencia del fracaso de Samuel en no corregir y formar a sus hijos. Me pregunto si en tu empresa, me pregunto si en tu iglesia, me pregunto si en tu liderazgo no estás criando de manera correcta a tus hijos. Porque no se trata, la Biblia no está en contra del nepotismo, sino está en contra de esta idea que los padres no corrijan a sus hijos. ¿Ok? Pero de la misma manera, Samuel no tiene toda la culpa. ¿Por qué? Porque luego va a tener conversación en el mismo capítulo con Dios y le va a decir Dios a Samuel: hey Samuel, no te lo tomes personal, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Eso es consecuente, eso es referencia directa a que Samuel lo estaba tomando personal. ¿Por qué? Porque se trataba de sus hijos. Cuando lo ponemos en perspectiva y en contexto, tiene ahora un poco de sentido, que no es la santidad y lo grande, magnífico que era Samuel, sino era que era algo personal para él, porque sentía que lo estaban rechazando a él al rechazar a sus hijos como jueces, como sacerdotes, como profetas. Ok, seguimos avanzando. Ahora, Dios, tenemos que entender algo clave en el contexto, es que Dios no está en contra de la monarquía, porque también al abordar estos capítulos podemos decir, bueno, si Dios no quería que Israel tuviese un rey, entonces eso significa que Dios está en contra de la monarquía. No, Él no está en contra de la monarquía. De hecho, Él pone toda autoridad que está sobre de nosotros, ¿verdad? Es puesta por Dios. Sin embargo, Él está a favor de un liderazgo bajo su pacto. Ahora, el problema no era el qué, sino el rey, sino era el por qué. No era el que querían un rey, era el por qué querían un rey. Ese era el problema, el por qué. Querían parecerse a otras naciones. Miraban que a su alrededor todas las naciones tenían reyes, todas las naciones tenían cierto sentido de monarquía. Y recuerda, uno de los valores, uno de los principios de cómo fue formado Israel es de que quiero que sean santos, es decir, quiero que sean apartados, quiero que vivan de manera distinta de a sus alrededores. Entonces no era el que querían un rey, era el por qué, lo cual era el problema. Querían parecerse
a las naciones que los rodeaban. Ahora, vamos a ver que Saúl va a ser escogido soberanamente como el reflejo del corazón del pueblo. Que va a ser un voto del pueblo. Bueno, no va a ser un voto del pueblo en realidad, va a ser un llamado de Dios. Dios le dice a Samuel, vas a hacer esto. Ok, entendemos toda esa parte, no me quiero meter mucho en eso, pero lo que sí me quiero meter es que Saúl es escogido soberanamente como el reflejo del corazón del pueblo, pero Dios ya tenía en mente en levantar algo mejor, algo conforme al corazón de Dios. Así es, David. Pero ahorita vamos a entrar a la vida de David en los próximos capítulos, pero quiero acampar un poquito más en estas ideas. Los hijos de Samuel van a repetir la corrupción de los hijos de Elí. La influencia sin integridad se hereda fácilmente. Una de las preguntas que me quiero detener a hacerte en este momento es: ¿qué estás heredando a tus hijos? ¿Por qué? Porque la influencia sin integridad se hereda fácilmente. Ahora, la Biblia no siempre condena prácticas como poligamía o nepotismo con mandatos, sino con las consecuencias narrativas que nos muestra. Y esta es una de ellas. Ahora, no quiere decir que Dios está en contra del nepotismo, sino que Él está en contra cuando se hace de manera incorrecta. Es decir, cuando nomás lo ponen por corrupción, por querer seguir su idea, sus ideales y no estar bajo el pacto de Dios. ¿Ok? Eso es lo que sí estoy diciendo. Ahora, de hecho, en Deuteronomio 17 ordenaba a cada rey escribir a mano el Torá, para que su autoridad estuviera anclada a la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver que se le requiere a Saúl y se le va a requerir en realidad a todo rey de Israel. Ese es un dato muy curioso que vuela a mi cabeza. Me fascina la idea alrededor de esta liturgia, de esta práctica. Se me hace muy hermosa. ¿Por qué? Porque demostraba que su autoridad iba a estar anclada a la palabra de Dios. Ahora, se nos va a prácticamente presentar a Saúl, el próximo rey de Israel, el primer rey de Israel, como buscador de burros. Su padre lo va a mandar a buscar unos burros y es fascinante el humor de Dios. Es fascinante el humor de la Biblia. ¿Por qué? Porque los burros van a contrastar con cómo el pueblo estaba viviendo. ¿Por qué son conocidos los burros? ¿Por cómo son conocidos las mulas? Por mulas, ¿verdad? Por tercos. Un burro es un terco, un animal de naturaleza terca. Es terco. No lo puedes mover si el burro no se quiere mover. Entonces, esto va a contrastar la terquedad espiritual del pueblo de Israel en decir que yo quiero un rey y nadie me mueve de aquí. Ahora, también va a contrastar a David como pastor de ovejas. Dios primero les da a un rey a su medida antes de darles un rey conforme el corazón de Dios. Y eso me vuela la cabeza. Se me hace muy, muy curioso. Ahora, reyes como Ezequías y Josías, segunda de Reyes 18, 5 y capítulo 23, 25, prueban que no todos fueron malos. La clave estaba en la obediencia. Porque tal vez me vas a decir: oye, Josh, entonces esto quiere decir que todos los reyes son malos, porque Israel quiso uno, ¿qué es lo que está pasando? Ya me estás confundiendo. No, simplemente no es lo que pensamos, sino prueba que no todos fueron malos. La clave está en la obediencia. ¿Ok? Y esto es algo que no vamos a ver en la vida de Saúl. Bueno, vamos a ver idea de, pero no lo vamos a ver práctica tras práctica. Porque tan pronto como seguimos avanzando en el libro de Samuel, te vas a dar cuenta las decisiones de ignorar la voz de Dios que Saúl comienza a tomar como rey. ¿Por qué? Bueno,
Más adelante lo estudiaremos. Quiero entrar a las verdades que tengo preparadas para ti rápidamente para aterrizar este avión. Número 1, el amor de Dios no es hereditario. Tus hijos necesitan ser discipulados intencionalmente. Sabes, hay bastante consejería que yo doy en mi iglesia de matrimonios que están teniendo problemas con sus hijos porque no les gusta corregirlos, porque les da miedo, les da cosa y ay, ¿cómo lo voy a hacer si yo quiero ser amigo de mi hijo? Solamente quiero dejarte saber y dejarte algo muy en claro. Y lo puedo hacer porque yo tengo 2 hijos, tengo esa autoridad, sé de lo que hablo. Tal vez me ves muy joven, pero sí, tengo 2 hijos. Y sabes, yo no intento ser su amigo, yo intento ser su padre, porque la palabra de Dios me manda a ser su padre y no su befo, no su amiguis, no su BFF, no su best friends forever. Me manda a ser su padre y a recordarle lo que la palabra de Dios dice y me manda a servirle a Dios como ejemplo para mis hijos. Eso es a lo que la palabra de Dios me ha mandado. Mi primer ministerio es mi casa y mi casa habla de mi influencia. ¿Por qué? Porque mi influencia va a hablar de la integridad que yo tengo en mi casa. El amor por Dios no es hereditario y adivina qué, si tú no le enseñas, le muestras y lo corriges en la palabra de Dios, el mundo siempre les va a mentir a tus hijos. Número 2, liderar en público nunca compensa descuidar el hogar. Ser padre o madre es un llamado más desafiante que cualquier púlpito. Y sabes, yo prefiero ser padre de mi casa que cualquier iglesia llena. Yo prefiero ser padre de Luca y de Nirvana que cualquier conferencia de miles de personas. Eso es a lo que Dios me ha llamado y ese siempre será mi primer ministerio. De hecho, hay una historia muy triste de uno de los más grandes ministerios y ministros de nuestra generación y de varias generaciones, conocido como Billy Graham. Dice que una vez llegó a su casa con su esposa, le dio un beso a su esposa y le preguntó, ¿quién es esa niña que está jugando enfrente de nuestras casas? Su mujer, la esposa de Billy Graham, de este evangelista grande, inmenso, creo que lo conoces, sabes muy bien de quién hablo, voltea a verlo y le dice, es tu hija. Imagínate, un hombre que tuvo mucha influencia en todo el mundo, no más en su nación, no reconoció a su hija. Obviamente eran tiempos distintos. Él da este testimonio y dice que lamenta esa temporada de su vida, entonces comienza a ser más intencional en ser un padre. Es un testimonio de él, pero imagínate llegar a eso. Man, yo no quiero llegar de un estadio lleno de 200,000 personas a preguntarle a mi esposa quiénes son esas personas que están en nuestra casa solamente para darme cuenta que son mis hijos. No, de eso no se trata. Eso no es éxito para mí. Número 3, la madurez espiritual es aprender de errores de otros. Samuel repitió el de Elí, pero tú no tienes que hacerlo. Aprende de los errores de los otros. Número 4, no promuevas a tus hijos al ministerio por apellido, sino por carácter, por llamado y por preparación. No porque tú eres pastor significa que tus hijos tienen que ser pastor. No porque tú eres músico significa que tus hijos tienen que ser músico. No porque tú emprendiste significa que tus hijos tienen que emprender. No porque tú seas el director significa que tus hijos tienen que ser el director de tal empresa. No. No promuevas a tus hijos al ministerio o en lo secular por apellido, sino por carácter, por llamado y por preparación. Y con esto termino. El verdadero éxito de un líder no se mide en la influencia pública, sino en la fidelidad privada. Sabes, yo quiero ser fiel en lo privado, porque lo otro viene por sí mismo. Sabes, el liderazgo más difícil no está en una plataforma, sino en la mesa de tu casa.
No construyas un ministerio que todos te aplaudan mientras tu familia se desmorona en silencio. Y vaya que he conocido a muchos ministros y muchos ministerios que son muy famosos en lo público, pero sus hijos están más perdidos y su familia más destruida que nunca. ¿Sabes? Israel pide un rey y Dios les dio a Saúl, pero su plan siempre fue levantar a un David. Que tu vida no sea marcada por la terquedad del pueblo, sino por la fidelidad de un corazón que empieza en casa. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Espero que este contenido te esté gustando. Dale like, comparte, suscríbete o déjame saber lo que no te gusta también. Para eso está la sección de comentarios, para comentar. Nos vemos. Bendiciones. Bye.